estudiante de séptimo semestre. Nos acompaña como tutor el doctor Juan Felipe Vázquez. Bueno, para comenzar vamos a empezar con el reto diagnóstico electrocardiográfico que se mandó por los grupos de WhatsApp. Entonces, el motivo de consulta es: me duele el pecho. Paciente masculino de 57 años que acude al servicio de urgencias por cuadro clínico de menos de 20 minutos de evolución, consistente en dolor retroesternal irradiado a epigastrio, tras realizar su rutina de ejercicio con intensidad de 7/10 en la escala subjetiva del dolor. No se encuentra asociado a cambios de posición ni movimientos del ciclo respiratorio, acompañado de diaforesis, palidez y taquicardia. Como antecedentes tiene nefrectomía por neoplasia renal izquierda, no presenta factores de riesgo cardiovascular conocidos y sin historia previa de cardiopatía. Adicionalmente, se encontraron ruidos cardíacos rítmicos, no se auscultan soplos, dolor torácico y epigástrico con reproducible a la palpación, sin distensión abdominal ni otros hallazgos físicos de importancia. Presión arterial 120/70, frecuencia cardíaca de 105 latidos por minuto, respiratoria de 18 y temperatura de 37 grados. Entonces vamos a dar un espacio para que algún voluntario interprete el electro. Hola, yo quiero dar mi opinión. Dale, Emi. Ok, bueno, pues teniendo en cuenta pues la clínica del paciente, digamos que no tiene antecedentes que haya referido. Sin embargo, al mirar el electro, pues vemos que tiene pues un ritmo sinusal. Sin embargo, el eje pues está desviado a la izquierda y vemos que tiene pues aparte de la desviación de su eje, tiene un ensanchamiento del QRS que está predominantemente negativo en las derivadas derechas y predominantemente positivo en las derivadas izquierdas. Entonces, digamos que ahí lo que yo me preguntaría es si ese bloqueo de rama izquierda que tiene es de novo, porque pues si es de novo, que concuerda con la clínica, digamos, con clínica anginosa, ya uno, digamos que podría decir que el paciente está con un infarto agudo del miocardio, con elevación del ST, ya que pues un bloqueo de rama izquierda es importante tener en cuenta que debe tener, o bueno, tiene alto riesgo y pues debe tener intervención entre los 120 minutos al contacto. Además, pues alcanzo a ver que hay como una elevación del ST en ABR, y eso pues como que me da una ilustración de que puede tener una enfermedad del tronco, aunque a pesar de que no hay factores de riesgo porque pues el paciente no refiere antecedentes, pues también hay que tener en cuenta que esto puede estar presente en el 50% de los pacientes que no tienen factores de riesgo. Y también tener en cuenta que ese QRS que está como mellado, si lo ven, pues que está ensanchado, además está como mellado, también nos da como una pista de que hay como cicatrices en ese miocardio. Entonces, pues yo diría que tiene un bloqueo de rama izquierda, que pues si es de novo, pues correspondería a algún síndrome coronario agudo, pero pues digamos que yo también podría con eso hacer un diagnóstico diferencial y poder decir que es una cardiopatía por estrés, que es el de Takotsubo, porque el paciente pues presentó fue el dolor en el esfuerzo físico. Sin embargo, pues tienen que hacerse otras cosas para definirse realmente si es por esto, digamos, el cateterismo, que saldría normal. Pero pues esa es como mi opinión electrocardiográfica y como la orientación diagnóstica que puedo dar. Gracias, Emi. Entonces, para seguir desarrollando el caso, por favor, todos los que hayan descargado desde la vez pasada la aplicación de Pool, van a ingresar el código Marisol Carres 649 y vamos a realizar la dinámica con las preguntas. Los que no tengan la aplicación pueden ingresar por el link que aparece ahí en la parte superior de la pantalla. Entonces, la primera pregunta que tenemos es: ¿cuál es el hallazgo electrocardiográfico que observamos en el electrocardiograma que vimos anteriormente?
Buenas noches. Si me permiten, mientras van votando, les voy a hacer tres anotaciones con base a lo que estaba mencionando unos minutos atrás Amy. Entonces, les habla Juan Felipe Vázquez, ¿listo? Entonces, bueno, miren muchachos, lo que dijo su compañera es totalmente correcto. El abordaje del bloqueo de rama nuevo, presumiblemente nuevo, debe realizarse con base a las características clínicas del dolor y a la estabilidad del paciente. Si la presentación clínica es altamente sugestiva, muy típica, ustedes pueden tomar, digamos que el camino de considerarlo ante un bloqueo nuevo, presumiblemente nuevo, o un síndrome con elevación del ST. O si el paciente presenta inestabilidad hemodinámica, choque y falla cardíaca de nuevo. De lo contrario, si el cuadro no es muy típico y solo es como el hallazgo electrocardiográfico en un dolor no muy característico ni muy sugestivo, deben esperar a la troponina antes de hacer alguna aproximación y el paciente podría irse clasificando eventualmente como un síndrome sin elevación o como un dolor no coronariano. ¿Listo? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta, ya que como lo dijo Amy, igual el 50% de los pacientes con estos hallazgos pueden no tener nada al momento del estudio. Otra cosa importante, mencionó el síndrome de Takotsubo. El patrón electrocardiográfico de Takotsubo no suele cursar con bloqueo de rama. ¿Listo? Sí presenta unas alteraciones que incluyen la elevación del ST en ABR y adicionalmente una prolongación del QTC corregido. El Takotsubo, aunque la isquemia también prolonga el QTC, el Takotsubo particularmente lo prolonga de manera importante y especialmente es en mujeres más que en hombres. Usualmente el factor desencadenante en su orden de frecuencia es un estrés físico, es decir, una condición de enfermedad, sepsis o algún estrés físico. En segundo lugar, un estrés emocional y como tercer lugar, una causa no determinada, para que lo tengan presente. Más adelante, para no extendernos, pueden revisar o les puedo revisar o compartir los criterios electrocardiográficos del Takotsubo, que precisamente no incluyen bloqueo de rama derecha, pero sí algunas alteraciones del ST y particularmente tener en cuenta que el QT se prolonga. Eso como para resumirles un poquito la cosa en cuanto al Takotsubo. Listo, entonces continuando, encontramos pues en que la mayoría votaron por la respuesta correcta en esta primera pregunta, que es bloqueo completo de rama izquierda. Adicionalmente, al paciente se le tomaron troponinas cuyo resultado fue negativo. A lo cual, entonces vamos con la siguiente pregunta, que es si el paciente tiene un infarto agudo de miocardio. Mientras votan esta, recordarles que en este tipo de pacientes deben tener en cuenta los protocolos recomendados por las guías europeas y las americanas en cuanto a los tiempos 0, 1 y 3 horas o incluso repetir hasta las 6 horas si los pacientes tienen cuadros muy típicos, ¿de acuerdo? También tenerlo presente, no se queden con un solo valor, o sea, cuando, mejor dicho, el dato que les quiero decir es cuándo quedarse con un solo valor de troponina. Cuando yo no repito, cuando mi resultado es totalmente negativo, 0,0000 en un paciente, en quien yo pueda confirmar y estar totalmente seguro que al momento en el que yo lo pinché para tomarle la muestra de sangre, ya habían pasado por lo menos 3 a 6 horas de haber presentado el dolor o 3 a 6 horas de evolución del dolor. Eso es muy importante. Eso le sirve en urgencias. Ustedes toman una troponina y resulta que ese paciente que dice es que llevo 2 días con dolor y el dolor no se me quita. Si a ese paciente el valor es 0,000, tranquilos, no se preocupen. Pero mucho cuidado con el que lleva solo 30 minutos, 1 hora o 2 horas de dolor. A ese no lo dejen ir con un primer resultado negativo. Siempre usen los algoritmos de 1, 2 o 3 horas como sea el gusto de ustedes
y en pacientes muy típicos o con valores muy, el que sale ahí como en el borderline, repitan hacia las 6 horas, traten de repetir otro valor. A veces es mejor y más si tiene factores de riesgo. Bueno, entonces, por favor, ténganlo presente. ¿Cuándo dejo ir al paciente? Cuando estoy seguro que lleva más de 3 horas de evolución y su valor de troponina inicial es negativo, lo pueden dejar ir sin problema. Bueno, de lo contrario, tengan mucho cuidado porque se les pueden escapar a veces eventos agudos. Gracias, doctor. Entonces, continuando, pues tenemos acá las respuestas de esta segunda pregunta. Entonces, recuerden lo que les dije, este paciente, ambas cosas pueden llegar a ser válidas, me explico. Quienes dijeron sí están en lo correcto si entendieron el concepto de que el bloqueo de rama de novo presumiblemente nuevo en presencia de un cuadro clínico muy típico, lo pueden interpretar como un síndrome con elevación del ST. Ahí ya depende que tengan claro que es un cuadro clínico característico, o sea, las características del dolor, la irradiación, la localización, etcétera, etcétera, los factores de riesgo. Entonces, si ustedes en su actuar médico consideran que es un cuadro clínico típico, digamos, si así lo consideran, ese hallazgo electrocardiográfico los puede orientar hacia un síndrome con elevación del ST y pueden actuar en consecuencia, eso está bien, vuelvo y les digo, o sea, lo importante es que sepan la secuencia de cosas que están haciendo. Al que no les pareció típico con un valor de troponina negativo, haciendo la anotación que yo les dije, vamos a mejorar el ejemplo. Supongamos que tuvo dos valores en el valor 1 y 3 de troponinas negativas, es decir, a la hora 0 y a la tercera hora, pues eficazmente ese paciente no tiene un síndrome coronario. Entonces, lo que quiero que se lleven en la cabeza es, primero, el hallazgo se debe interpretar con base a las características clínicas de presentación y a la estabilidad del paciente. Pacientes muy típicos, pacientes inestables, en presencia del bloqueo de rama derecha o izquierda, nuevo o presumiblemente nuevo, se pueden ir y pueden tratarlo como un síndrome con elevación, está bien, listo. Los que quieran hacer uso de la herramienta de los criterios de Esgarbosa también está bien. Los que estén analizando un bloqueo de rama derecha tienen que buscarle supra del ST en B1 y B2 para que para que el hallazgo les tenga mayor valor, ¿listo? Eso por ese lado. Los que consideren el hallazgo en pacientes estables, con cuadros no típicos o cuadros más bien un poco bizarros, pueden esperar los resultados y deben esperar los resultados de troponina antes de actuar, más si el paciente está estable. Y en ese caso, el paciente no se va como un supra, sino se va más hacia los algoritmos de dolor torácico en estudio o de infarto sin elevación del ST, pueden darle un poco más de espera. Ese es el concepto importante. Aquí digamos que no hay tanto respuesta correcta o incorrecta, sino vuelvo y les digo, es como lo interpreten para que puedan hacer uso de los resultados, ¿listo? Entonces, tanto bien por los que dijeron sí les pareció muy típico el cuadro clínico, realmente yo personalmente hubiese dicho no con ese valor de troponina. Si es el primero, lo repetiría, esperaría repetirlo, y si ya tengo doble algoritmo de 0 y 1 o 3 horas negativo, pues definitivamente el paciente no tiene un infarto agudo y ya tendría un estudio diferente. ¿Listo? Entonces, ya para cerrar la idea de nuestro reto diagnóstico, pues debemos tener en cuenta que para el bloqueo de rama derecha en B1 encontramos un patrón RSR' y en B6 una S empastada, lo cual no se cumple en el electro que observamos. Mientras que era fácil de observar en el bloqueo de rama izquierda, que en B1 el QRS era predominantemente negativo y en B6 predominantemente positivo, con un patrón QS o S profunda en B1. Entonces, cerrando la idea para recordar, pues los criterios para bloqueos de rama derecha e izquierda, entonces los dos comparten la duración del QRS mayor a 120 milisegundos para el bloqueo de rama izquierda, las ondas R anchas con muescas o empastadas en las derivaciones 1ABL, B5 y B6, ondas R iniciales pequeñas ausentes en las derivaciones precordiales derechas, seguidas de ondas S profunda, y ausencias de ondas Q septales en las derivaciones 1, B5 y B6, y tiempo hasta el pico de la onda R
mayor a 60 milisegundos en B5 y B6. Entonces, para continuar, les presentamos al doctor Juan Felipe Vázquez Rodríguez, tutor adjunto del Grupo de Interés de Medicina Interna de la Universidad Militar Nueva Granada. El doctor Vázquez es médico general de la Universidad Militar, especialista en medicina interna de la Universidad Militar Nueva Granada, Hospital Militar Central, y especialista en cardiología de la Universidad del Bosque, Fundación Cardio Infantil. Cuenta con trayectoria en reconocidas instituciones como el Hospital Universitario Mayor Mederi, Hospital Militar Central, Clínica de Marley y Fundación Cardio Infantil. Adicionalmente, el doctor se encuentra vinculado a la Asociación Colombiana de Medicina Interna y la Sociedad Colombiana de Cardiología. El doctor Vázquez se destaca por su gran trayectoria en investigación, donde cuenta con publicaciones internacionales en el European Heart Journal, en el Cardiovascular Imaging Case Report de la editorial Elsevier, la revista de la Sociedad Americana de Ecocardiografía y la revista chilena de Infectología. Además, también cuenta con gran número de publicaciones a nivel nacional en la revista Infectio de la Asociación Colombiana de Infectología y en la revista colombiana de Reumatología. Doctor Vázquez, para nosotros es un honor contar con usted como tutor adjunto. Bienvenido. Muchas gracias. Continúen, muchachos. Bueno, buenas noches a todos. Soy Andrés Felipe Doncel. Entonces, el caso clínico del día de hoy, básicamente lo vamos a resumir como un paciente masculino de 55 años con un dolor torácico retroesternal de tipo opresivo de 1 hora de evolución que acude inmediatamente a urgencias. ¿Cuál es la enfermedad actual del paciente? Vamos a utilizar el Alicia del dolor. Entonces, de antigüedad lleva 1 hora de angina, localización es en la región precordial, intensidad 9/10 en la escala subjetiva del dolor, característica es un dolor opresivo, difuso, irradiaciones es a la mandíbula y pues los factores que pueden aumentar o disminuir el dolor es, primero, no cede al reposo, va a incrementar con el esfuerzo y cabe resaltar que tiene disnea asociada. Los signos vitales del paciente son una presión arterial en 86-60 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 42 latidos por minuto aproximadamente, una frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto, saturación arterial de oxígeno de 84% y un peso de 74 kilos aproximadamente. Este es el electrocardiograma que se le toma al paciente al momento del ingreso. Por favor, obsérvenlo bien. Más adelante, al final de la charla, lo discutiremos. Siguiente, por favor. Listo, esa es la presentación de nuestro caso. Listo, gracias Andrés. Buenas noches nuevamente a todos. Entonces vamos a dar inicio a la charla. El infarto agudo de miocardio es de gran importancia, no solo por ser una de las patologías que generan mayor mortalidad en el mundo, sino también porque su diagnóstico temprano con las intervenciones oportunas y los tiempos correctos permiten salvar la vida del paciente. Entonces, para comenzar, primero hablaremos de la definición de infarto. Esta se define, pues tiene una definición tanto fisiopatológica como operacional. La fisiopatológica, la que todos conocemos, que es la muerte de las células cardíacas, miocárdicas debido a una isquemia sostenida. Y para la operacional tenemos que tener en cuenta dos conceptos, la diferencia entre infarto como tal y el daño miocárdico, que es una de las cosas, digamos, que nos trae las nuevas guías de la cuarta definición de infarto, la cual nos dice que el daño miocárdico solo es la elevación o el descenso de los biomarcadores cardíacos, de la troponina en este caso, y el infarto sí ya es la evidencia de isquemia miocárdica aguda más la elevación o el descenso de esas troponinas. Siguiente, por favor. Entonces, en ese orden de ideas, pues el aumento o el descenso agudo de las troponinas solo es daño, no isquémico, pero el aumento o el descenso de las troponinas más evidencia de isquemia miocárdica aguda, ya sea por clínica, por electrocardiograma, ya se define como un infarto agudo del miocardio. Los criterios que tenemos para la troponina es que haya un aumento o un descenso de la misma con al menos uno de los valores por encima del percentil 99, del límite superior, y debe asociarse con al menos un criterio de evidencia de isquemia, como por ejemplo que tenga pues sintomatología típica de isquemia miocárdica, que tenga cambios nuevos isquémicos en el electrocardiograma, que haya pérdida de miocardio viable por alguna imagen. Dale. Entonces, hablando un poco de epidemiología del síndrome coronario agudo, tenemos que es la principal causa
de muerte a nivel mundial, por ende, pues un problema de salud pública. La incidencia del síndrome coronario agudo ha disminuido y esto es debido pues a la incidencia sin elevación que digamos ha pasado lo contrario, ha aumentado. La incidencia es de alrededor de 58 casos por cada 100.000 habitantes. Se ha visto que el infarto agudo del miocardio con elevación del ST curiosamente pues afecta más a personas jóvenes y varones. La arteria vista más implicada en estos casos ha sido la arteria descendente anterior, más o menos en un 40% de los pacientes. Es más en hombres que en mujeres, 3 a 4 veces más, y la mortalidad intrahospitalaria varía entre un 4 al 12%. Dale, siguiente. Y hablando un poco ya de nuestro país, tenemos que es la principal causa de muerte en mayores de 45 años. Más o menos se ven unas 80 muertes al día por infarto agudo del miocardio con elevación del ST. La mortalidad va más o menos de 107 sobre 100.000 habitantes. Caso por año entre los 45 y 65 años de edad. Y a mayor edad, pues va a aumentar dicha incidencia. Siguiente. Entonces, antes de empezar a hablar sobre el diagnóstico y el tratamiento, pues tenemos que saber fisiopatológicamente qué es lo que pasa. Entonces, recordar pues que el corazón es un órgano aerobio que depende totalmente del aporte continuo pues del oxígeno para su funcionamiento, perdón. Por ende, pues la importancia de tratar dicha privación de oxígeno y restablecer el flujo lo más rápido posible. Las causas de isquemia miocárdica son múltiples, pero todas ellas actúan a través de dos mecanismos. El primero es la reducción del flujo sanguíneo por la obstrucción de los vasos coronarios y la segunda es el aumento de las necesidades del mismo oxígeno. La causa pues más frecuente de reducción del flujo es la obstrucción por lesiones ateroscleróticas y la trombosis coronaria es otra causa común de oclusión de las mismas y suele formarse sobre las mismas placas. Otras causas pues menos frecuentes tenemos, por ejemplo, la enfermedad de pequeños vasos, el espasmo coronario, entre otras. Dale. Entonces aquí tenemos que como la génesis de la placa aterosclerótica, de la cual vamos a hablar rápidamente, tenemos que a nivel pues, de la íntima es en donde se empiezan a acumular como tal ese colesterol, que inclusive desde muy, muy pequeños, 10 a 14 años, lo empezamos a crear pues, por múltiples factores. Entonces todo comienza a grandes rasgos cuando las partículas de LDL, de colesterol, se acumulan en la pared arterial. Y una vez detectadas estas LDL que ya están modificadas, pues las células endoteliales empiezan a segregar moléculas de adhesión que se van a unir a las células inflamatorias, a los monocitos y a las células T de la sangre. También pues se segregan quimioquinas y demás mediadores. A nivel de la íntima, pues estos monocitos se transforman en macrófagos activos y estos macrófagos junto con las células T van a producir pues muchos mediadores también inflamatorios. Estos macrófagos literalmente se comen las LDL y por eso es que también se conocen con el nombre de células espumosas, por si las han escuchado por ahí. Entonces estas junto con las células T van a formar pues la película grasa, que es la precursora como tal de la placa aterosclerótica. Entonces, bueno, la placa en sí sigue progresando, las moléculas de la inflamación pueden promover el crecimiento también dentro de la placa, formar la cubierta fibrosa y lo último que sucede, que es lo que conocemos como la ruptura o erosión de la placa, y esto se da porque las mismas sustancias inflamatorias debilitan el revestimiento mediante la digestión de moléculas de la misma matriz, y esto pues es muy importante. Algo muy importante es que las células espumosas, los macrófagos, son los que producen lo que conocemos pues como el factor tisular, que es el promotor muy potente de los coágulos. Entonces pues la placa debilitada se rompe, el factor tisular va a interactuar con los elementos de la sangre que van a promover como tal el sistema de coagulación, el coágulo, el trombo, y se origina pues el coágulo sobre como tal la placa. Finalmente, pues si el coágulo alcanza cierto tamaño, terminará pues por obstruir el flujo de sangre al corazón, llevando a la muerte del tejido cardíaco. Dale, siguiente. Entonces, en esta diapositiva la trajimos fue con el fin de mostrarles las dianas farmacológicas, pues todos estos receptores plaquetarios que podemos evidenciar, por ejemplo, el que conocemos, el P2Y12, la COX-1, estos pues son inhibidos por la terapia médica de elección, por las herramientas, digamos, que tenemos actualmente para el manejo, que veremos pues más adelante.
Y algo muy importante entonces es que no debemos olvidar que primero pues deberíamos antiagregar. Hola, Kim. Hola, ¿qué pasó? Ok. Deberíamos antiagregar a los pacientes para que las plaquetas pues no se sigan uniendo al trombo y dos, deberíamos anticoagularlos para que tampoco pues se estabilice ese trombo. Siguiente, por favor. Bueno, aquí en ese orden de ideas, de acuerdo a lo que genere la obstrucción, eh, dale siguiente, la diapositiva que les acaba de nombrar. Tenemos tres escenarios. El primero es una placa en la que no se formó trombo, en otras palabras, pues es la que nos va a causar el desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno, pero no relacionado pues con aterotrombosis, aterotrombosis coronaria. Aquí pues en esta charla no hablaremos sobre los tipos de infarto a profundidad, pero como para recordar a grandes rasgos, este sería el famoso infarto del miocardio tipo 2. Y ya en las dos imágenes siguientes, sí tenemos la placa que sufrió una ruptura en la cual se formó el trombo y este sí sería el infarto tipo 1. La del lado izquierdo pues generando una obstrucción parcial y la del lado derecho una total. Siguiente. Ah, bueno, y algo que se me olvidó mencionarles del anterior es que generalmente, pues aunque no siempre las que generan un supradesnivel electrocardiográficamente son las totales, por ello la importancia, digamos, del infartado con supradesnivel, porque es una obstrucción total y el tiempo pues es directamente proporcional al tejido cardíaco que está muriendo, por ende pues son los que se benefician sí o sí de la terapia de reperfusión. Y bueno, ya ahora sí, entendiendo un poco la fisiopatología, podemos empezar a mirar qué caracteriza como tal el infarto agudo del miocardio con elevación del ST. Siempre pues para esto iniciar como en todo con un abordaje integral, valorando completamente al paciente, haciendo una buena anamnesis, historia clínica, examen físico. Y en cuanto a los paraclínicos, como primera medida, pues solicitar el electrocardiograma que debe ser interpretado en menos de 10 minutos y localizar también el vaso, la arteria culpable si es posible. Entonces debemos pues sospechar de infarto agudo del miocardio con elevación del ST en pacientes que tengan la clínica súper sugestiva, que tengan el dolor torácico típico, y ya hablaremos de él ahorita más adelante, y que se documente en el electrocardiograma un supradesnivel del ST o un bloqueo de rama izquierda nuevo, presumiblemente nuevo, pues en pacientes, digamos, llevar a reperfusión a estos pacientes siempre y cuando o estén inestables o tengan la clínica pues sugestiva, como lo dijo el doctor al comenzar la charla. De lo contrario, pues sí deberíamos esperar las troponinas. Bueno, en este punto, pues ya deberíamos también haber identificado a los pacientes que se beneficiarán de la terapia de reperfusión, ya sea por trombolisis o PCI primaria, porque estos pacientes con infarto agudo del miocardio con elevación deben ser reperfundidos de inmediato y al tiempo ir eligiendo con cuál de las dos estrategias lo haremos, pues dependiendo de factores que ya en unos instantes comentaremos. Eh, Ahora pues hablaremos un poco del dolor torácico. Siguiente. En cuanto al dolor torácico, pues recordar entonces la clasificación. Hay muchas causas, muchas que nos pueden generar dolor torácico, pero digamos que la que nos importa hoy es el dolor torácico cardíaco coronario. Sin embargo, pues no hay que dejar de lado los demás, no menos importantes, como por ejemplo el cardíaco no coronario, en donde encontramos la pericarditis, el síndrome aórtico agudo, o digamos los torácicos no cardíacos como el TEP, pues enfermedades musculoesqueléticas, entre otras. Siguiente. Entonces, todo dolor torácico pues debe tener ciertos aspectos, ciertas características que nos van a ayudar mucho a diferenciar si el dolor es coronario o no coronario. Entonces, aquí debemos determinar la característica de si el dolor es opresivo, urente, determinar la intensidad, de especificar la duración del dolor, que esto es muy importante también para determinar la probabilidad del síndrome coronario agudo, determinar el tiempo de inicio, la hora del último dolor, porque esto también nos va a permitir determinar si los biomarcadores son confiables o no en el momento en el que los solicitemos. También indagar si el dolor mejora o no con el reposo, qué lo exacerba, qué medicamentos ha suministrado, entre otros. Teniendo en cuenta, pues esto, el dolor típico coronario es aquel opresivo, retroesternal, que se irradia a cuello, mandíbula, región interscapular o miembro superior, y existen unos criterios que son los que les
muestro en el cuadrito azul, que nos dice si el dolor es típico o atípico, que no debe ser lo único a tener en cuenta porque esto se diseñó inicialmente para pacientes con angina estable, además de que tenemos que indagar más datos, pues como les comenté, como el tiempo y entre otros, pero digamos que estos criterios sí nos pueden ayudar mucho como para el abordaje rápido inicial. Entonces, sería una angina típica si cumple con las tres características, que sea pues opresivo, irradiado, principalmente a brazos, que tenga disnea o que esté asociado o no a síntomas disautonómicos como vómitos, náuseas, bueno, taquicardia, entre otros. La duración sea 20 minutos y que tenga modificadores, ya sea que lo exacerbe el ejercicio del estrés o que calme con el reposo. Siguiente. Recordar también que el dato clínico de que tiene una probabilidad, un LR más alto, es el que se irradia a ambos miembros superiores. Por eso, pues cuando un paciente nos refiere que el dolor torácico se irradia a ambos miembros superiores, estamos ante una probabilidad de 7 veces más de que el paciente, de que estemos enfrentados a un paciente que tenga síndrome coronario agudo. Siguiente. Entonces, en el momento en que tomamos el electrocardiograma, lo primero que tenemos que hacer es buscar, pues aparte de que no tenga una arritmia potencialmente mortal, es el supradesnivel del ST o el bloqueo de rama izquierda que estábamos hablando. Un supradesnivel del ST, pues es evidenciado por la elevación del punto J, como ahí está en pantalla, que representa pues la unión entre el QRS y el ST. Pero para que nosotros lo podamos definir como isquémico, este debe cumplir con unas características que depende de si es hombre o mujer, los cuales ya en un rato también profundizaremos. Y es importante tener en cuenta que esta elevación debe encontrarse en dos o más derivaciones anatómicamente contiguas, perdón, que si bien pues recuerdan muy claro como lo explicó el doctor Sosa en el taller de electropasado, esto hace referencia a derivaciones contiguas en una cara, es decir, si digamos estamos por ejemplo, hablando de la cara inferior, pues encontrar la elevación en al menos de 2 de 3 IABF. Para recordar rápidamente, o como lo vemos en el esquema, pues B1, B2, B3, B4 mira la pared anteroseptal, B5, B6 la pared lateral baja, de 2 de 3 ABF la pared inferior, de 1 ABL la pared lateral alta y ya ABR es el representante como tal del tronco coronario. Y algo también a tener muy, muy en cuenta son los cambios recíprocos o los llamados cambios en espejo, también que les llaman, que es encontrar un infradesnivel, que son pues los cambios contralaterales a la derivación en donde encontré el supra. Y estos cambios son demasiado sugestivos de un infarto con elevación del ST. Y como me dijo un doctor un día que siempre que da un infra, tengo que buscar el supra porque muy de seguro por ahí va a estar. Entonces, y además, pues el encontrarlo nos va a cambiar el manejo absolutamente a que si fuera un infrasnivel solo y nos va a ayudar pues a salvarle la vida al paciente. Siguiente. En cuanto al bloqueo de rama izquierda, pues aquí no voy a profundizar porque ya al comienzo de la charla pues lo vimos, pero recordar algo así pues para tenerlo en cuenta cuando encontramos el QRS prolongado mayor a 120 milisegundos, el B1, en B1 pues la QS y que tenga una T positiva y muy probablemente el eje izquierdo. Siguiente. Entonces ahora, como les dije al inicio, si tenemos la posibilidad de localizar el vaso culpable, pues hagámoslo. Y para esto tenemos que tener en cuenta más o menos también qué derivación concuerda con el territorio irrigado por cada arteria. Entonces, como una forma fácil para que nos quede, es que cuando veamos el supradesnivel en B1, 2, B3, B4, pensemos en la descendente anterior. Cuando lo veamos en D2, D3 a B, pues pensar en la coronaria derecha y cuando lo veamos, digamos, en B1, BL, B5, B4, pues pensar en la circunfleja, que son como las principales. Y esto pues lo sabemos gracias a la distribución arterial, como lo vimos, digamos, en la anterior diapositiva, que pues digamos B1, B2, B3 es descendente anterior porque son las derivaciones que mejor la miran desde las derivaciones del corazón. Siguiente. Aquí pues lo mismo que les acabé de comentar, pero pues un dibujito más esquemático. Dale. Entonces, este es un artículo el del New England. En este artículo sí nos explican ya una forma como más precisa y específica de localizar el vaso culpable. Entonces, tenemos que mirar si se trata pues de la coronaria derecha, de la circunfleja o de la descendente anterior, ¿no? Entonces, bueno, aquí
si nuestra elevación del ST está en D3 y en D2, y además D3 es mayor que D2, y adicionalmente pues hay cambios en espejo en D1 a BL o ambas, em, sí, sí, pues estamos hablando de una lesión muy probablemente en la coronaria derecha, y tiene pues una muy buena sensibilidad, como lo vemos ahí, del 90%. Además, también vemos una elevación en B1 o haciéndole ya derivaciones derechas B4R o ambas, podemos decir que se trata de una región proximal de la coronaria derecha, que como sabemos, pues es peor. Ya al lado pues derecho, si no encontramos esto o si digamos el D3 no es mayor al D2, pero si encontramos una elevación en D1 a BL, B5 y B6, o sea, la lateral extensa, lateral alta más la baja, y un infradesnivel en B1, B2 y B3, ya podemos decir que probablemente se trata desde la circunfleja. Siguiente. En dado caso, bueno, aquí, en dado caso de que encontremos las elevaciones en B1, B2 y B3, estaríamos hablando, como les comenté, de la descendente anterior. Y aquí lo mismo. Si vemos la elevación en B1, un bloqueo de rama derecha, porque recordar que la descendente anterior también irriga el septum y una lesión extensa pues puede comprometer los haces. Con ondas Q ambos o un infran de 2 de 3 y ABF, podríamos estar hablando de la región proximal de la descendente anterior. En cambio, si vemos un infradesnivel, pero menor a 1 milímetro, o un supra en D2, D3 y ABF, pues podríamos estar hablando de la región distal de la descendente anterior. Siguiente. Otra cosa muy, muy importante aquí es tener en cuenta que no toda elevación del segmento ST es por un infarto agudo del miocardio. Aquí podemos ver algunos ejemplos que lo demuestran. Por ejemplo, observamos un supradesnivel. Bueno, no sé si puedes señalar ahí, Andrés, pero bueno, en, sí, bueno, en el primer, como tal cuadrito, podemos observar, por ejemplo, una hipertrofia ventricular izquierda, en donde vamos a ver que esa elevación del ST es cóncavo. Y también pues va a estar en relaciones con la S profunda típica de la hipertrofia ventricular izquierda. En el ejemplo siguiente pues vamos a ver es un bloqueo de rama izquierda, en donde podemos ver el QRS ancho y también vemos que la elevación es mucho más, como más amplia, más grande que en el infarto. En el siguiente pues estamos ante una pericarditis que, como vimos en el caso pasado, en la charla pasada, se pueden evidenciar también otros hallazgos característicos como, aparte de la elevación que es cóncava, podemos ver un infradesnivel en el PR y tener en cuenta, pues aparte de que es cóncavo, que el supradesnivel se va a ver en muchas derivaciones, o sea, no son anatómicamente contiguas como veíamos en el infarto. La siguiente casilla es una hipercalemia, donde se ven unos QRs ensanchados, una elevación del segmento ST. Vemos que esta elevación es más como más descendente y además se acompaña también de la típica T picuda, la hipercalemia. Las de las 5 y las 6 ya sí son infartos agudos del miocardio. Aquí pues vemos los ST, pero aquí en infarto los ST son convexos, no cóncavos. Generalmente son más de 5 milímetros. Dichas elevaciones, las derivaciones sí son contiguas y vamos a encontrar muy probablemente pues cambios recíprocos. Y en el séptimo vemos es un síndrome de Brugada, en el que se observa el típico patrón que le llaman la aleta de tiburón, y el cuadro también no es como tal de dolor torácico, sino más de síncopes y demás. Lo importante aquí es asociar, digamos, todos los hallazgos clínicos en cuanto al dolor y el cuadro clínico en general para poder, digamos, que enfocarnos mejor hacia la patología que esté generando dicho supradesnivel. Bueno, y aquí las caritas como para recordar que pues la tristeza es el del infarto convexo y el otro es el cóncavo de la pericarditis. Siguiente. Y para finalizar con esta primera parte, vamos a hablar acerca de los biomarcadores cardíacos. El de elección, que sin duda es la troponina. Antes, pues toda troponina positiva era un infarto agudo del miocardio hasta que se demostrara lo contrario, porque los puntos de corte eran muy altos. Entonces, ya luego fue que apareció la troponina ultrasensible, que detecta valores de troponina en niveles muy, muy bajos, inclusive en pacientes que no están infartados y están sanos. Por ello, esta troponina ultrasensible nos ha ayudado, digamos, que a detectar más tempranamente los infartos. Entonces, las troponinas
pues son proteínas que hacen parte como tal del complejo estructural actina-miosina del músculo, en este caso pues hablando del miocardio, y existen tres tipos, la T, la C y la I. La troponina T es la que se une al complejo de troponina, el filamento de actina, favoreciendo pues el acople entre estas, entre actina y miosina. La I es la que inhibe la interacción con las cabezas de miosina cuando no hay iones de calcio, y la C actúa como un sitio de unión al calcio. Entonces, una vez ingresa el calcio al miocito, crea como un cambio conformacional de la troponina I, por lo que la T queda libre y así favorece la unión de la actina en la miosina y por ende pues la contracción. Siguiente. Es importante conocer también cómo el tiempo en el cual se elevan pues, las troponinas, el tiempo en el cual hace pico pues, para no detectar un infarto agudo del miocardio erróneamente. Entonces, en esta gráfica vemos como la capacidad más o menos para detectar esos cambios, y que definitivamente la liberación del miomarcador a la circulación depende tanto del flujo sanguíneo como de la rapidez con que se hayan obtenido las muestras desde el inicio de los síntomas. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos que tomarla muy precozmente, pues tras el inicio de los síntomas, puede ser incluso indetectable las troponinas, y por ello pues la importancia de usar también los cambios o deltas en los valores pues de la troponina para definir si es un evento agudo o crónico, y ver si hay un cambio de al menos el 20%, que es el valor como criterio que conocemos. Siguiente. Aquí otra cosa también muy importante es que pues no toda elevación de la troponina es un infarto agudo del miocardio. Existen pues muchas comorbilidades que aumentan los valores de troponina y no precisamente es un infarto. Entonces aquí vemos como algunos ejemplos, digamos la taquiarritmia, y este es uno, digamos, de los errores frecuentes en urgencias, porque si nos llega un paciente con una taquiarritmia y le tomamos una troponina, pues muy probablemente nos va a salir positiva y vamos a enfocar el caso mal. Entonces, pues no. Entonces, otros ejemplos pueden ser el shock, la anemia, la insuficiencia cardíaca crónica, entre otras. Siguiente. Bueno, sin embargo, pues es importante también que a más alta la troponina, pues más nos va a aumentar la posibilidad de que estemos hablando pues de un infarto agudo del miocardio. Y ya en esto, lo último de esta primera parte es que entonces, pues, ¿cómo serían los algoritmos? Ya el doctor, pues, Vázquez nos ayuda al comienzo un poco con eso, pero supongamos que nos llega un paciente dolor torácico, entonces le toman una troponina y resulta que salió positivo. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es tomarle un control a las 3 horas. Si esa troponina a las 3 horas se eleva o disminuye significativamente, que como lo dije antes, es al menos un 20% del cambio, o sea, por ejemplo, tengo 50 y llega a 80, que esto ya sería un 60% de variación, entonces eso sí se considera como un cambio significativo, pues en este caso sí estamos enfrentados a un síndrome coronario agudo. Bueno, y hay una excepción ahí, que si el paciente pues con la primera troponina que se le toma ya tiene valores por encima de 5 veces el límite superior de referencia, más una clínica muy sugestiva, pues ya podemos hacer el diagnóstico sin la necesidad de tomar a las 3 horas. Por otro lado, pues si en 3 horas no cambia la troponina significativamente, pues solo lo dejamos en observación y buscamos diagnósticos diferenciales del dolor torácico. Por otro lado, si tenemos la troponina inicial negativa, nos tenemos que preguntar siempre primero si el paciente lleva más o menos de 6 horas de dolor. Porque si lleva más de 6 horas desde el último dolor y la troponina es negativa, pues podemos como tal descartarlo e igual buscar otros diagnósticos. Pero si vemos que salió negativa y lleva menos de 6 horas de dolor, o sea, es demasiado pronto como para tomársela, pues hacemos el nuevo control a las 3 horas y seguimos el algoritmo que expliqué previamente. Siguiente. Bueno, muchísimas gracias, Kimberly, por esta intervención. Prosiguiendo con la charla, vamos a hacer una revisión bastante rápida, muy concisa, sobre los conceptos clave, los mensajes importantes que tenemos que llevarnos acerca de la guía de la Sociedad Europea de Cardiología 2017 para tratamiento y diagnóstico de infarto de miocardio con elevación del ST. Primero que todo, vamos a dar un diagnóstico inicial. Esta es una de las partes más importantes. Entonces, tenemos que tener en cuenta que, según la guía y según la experiencia, la atención de estos pacientes va a comenzar desde el primer contacto médico. Por lo que, para establecer un buen diagnóstico, nos vamos a centrar en lo que es la clínica del paciente.
¿Qué quiero decir con esto? Nos vamos a centrar primordialmente en los síntomas, como lo es el dolor torácico ya expuesto por mi compañera Kimberly, o los signos electrocardiográficos que nos van a indicar lo que es isquemia miocárdica. También algo muy importante y para no olvidar es que tenemos que darle mucha importancia a lo que es los antecedentes del paciente, más si un paciente que se presenta al servicio de urgencias ya tiene un antecedente de enfermedad arterial coronaria y si el paciente presenta la irradiación típica, como lo mencionó Kimberly, puede ser a la mandíbula, al cuello o al brazo izquierdo o a los dos brazos que también se ha demostrado. También se tiene que hablar de que algo que hemos escuchado mucho, tal vez muchos de nosotros lo hemos oído más de una vez, es la administración de nitroglicerina, la guía que dice que en el caso de administrar nitroglicerina en estos pacientes y el dolor vaya a ceder, lo más recomendable es realizar otro electrocardiograma. Si después de la administración de la nitroglicerina se conduce a la completa normalización del segmento ST, con un alivio de los síntomas, lo primero que tenemos que sospechar de esta situación es que estamos frente a un vasoespasmo coronario o lo que también se puede denominar una angina de Prinzmetal. Otra recomendación bastante importante es que si tenemos un electrocardiograma ambiguo, al momento de hacer diagnóstico inicial, ¿qué quiero decir con ambiguo? Es que no sea un electrocardiograma propio para un diagnóstico, lo que vamos a hacer es tomar otro electro, realizar la comparación con el anterior y pues tener en cuenta los parámetros electrocardiográficos que nos postula la Sociedad Europea de Cardiología para la interpretación del infarto agudo. Acá en esta tabla podemos ver, es una tabla extraída de las recomendaciones principales de este primer segmento. Podemos reconocer que en recomendación 1B vamos a tener que primero está indicado registrar e interpretar electrocardiograma de 12 derivaciones, tan pronto como sea posible, con un retraso máximo de 10 minutos desde el primer contacto médico, ahí la sigla PCM. Y la segunda recomendación importante es que pues está indicada la monitorización electrocardiográfica con capacidad desfibrilable para todo paciente con sospecha. Cabe resaltar acá en este punto que una recomendación importante es que la toma de muestra sanguínea para biomarcadores no debe por ningún motivo retrasar lo que es el diagnóstico de estos pacientes. Siguiente, por favor. En este esquema podemos observar lo que es los criterios electrocardiográficos, como ya les decía, y como lo dijo mi compañera Kimberly, tenemos que tener en cuenta que nuestro pilar va a ser la elevación del segmento ST medida desde el punto J en 2 o más derivaciones contiguas. Como bien lo dijo mi compañera, esto puede tener variaciones tanto en varones como en mujeres y va a tener un equivalente. En varones de mayores de 40 años, tenemos que el criterio va a ser una elevación del ST mayor a 2 milímetros o 0.2 milivoltios. Y también en varones menores de 40 años que presenten la sintomatología, la elevación del ST va a ser mayor a 2.5 milímetros. En las mujeres, ¿qué pasa? Tenemos que observar la derivación B2 y B3. Si en la derivación B2 y B3 tenemos una elevación del segmento ST mayor a 1.5 milímetros, es criterio. Y también tenemos que observar las otras derivaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que en las mujeres tenemos que tener, o se presenta generalmente, una elevación del segmento ST mayor a 1 milímetro en ausencia de hipertrofia ventricular izquierda o de bloqueo de rama izquierda. Pero tenemos también que llegar a un punto en común en estas recomendaciones. ¿Cuál va a ser el equivalente para hombres, tanto para hombres como para mujeres? Básicamente va a ser lo que decía también Kimberly, una depresión del segmento ST en B1-B3 me va a indicar isquemia con una onda T positiva. Siguiente, por favor. Entonces, retomando acá, hay presentaciones electrocardiográficas atípicas que pueden dificultar o ser, cuando se hallan, pueden ser de peor pronóstico. Estas son básicamente el bloqueo de rama, tanto derecho como izquierdo. Entonces, básicamente, en los casos de pacientes que presenten asintomatología concordante con infarto agudo de miocardio y bloqueo de rama derecho, vamos a considerar como estrategia primaria la ICP. Acá tenemos los criterios. ¿Cuáles van a ser estos para el bloqueo de rama izquierda?
Una elevación concordante del segmento ST mayor a 1 milímetro en derivaciones con un complejo QRS positivo. Vamos a tener depresión concordante del ST mayor a 1 milímetro en B1 y B3, elevación discordante del ST mayor a 5 milímetros en derivaciones con complejo QRS negativo. Cabe resaltar que pues, la presencia de bloqueo de rama derecha es también un factor de mal pronóstico. Otras presentaciones atípicas es cuando se nos presenta un paciente que tenga ritmo ventricular con marcapasos. ¿Qué quiere decir? Pues estos pacientes que se nos presenten con un ritmo ventricular de marcapasos, vamos a tener que estudiarlos y su recomendación va a ser primero una angiografía confirmatoria. Entonces, durante la estimulación del ventrículo derecho, el electrocardiograma también muestra bloqueo de rama derecha y los criterios anteriores van a ser aplicables. También tenemos que tener en cuenta, y es algo que no es tan aislado como lo pensamos, y es un infarto de miocardio posterior aislado. Entonces, vamos a tener que el criterio va a ser una depresión aislada del segmento ST mayor a 0.5 milímetros en derivaciones B1, B3, y una elevación del segmento ST mayor a 0.5 milímetros en derivaciones de la pared torácica posterior, es decir, B7 y B9. Y por último, una recomendación para reconocer una presentación atípica, que a veces puede ser hasta común, es la isquemia causada por oclusión del tronco común o enfermedad multivaso. ¿Cuál va a ser el criterio? Primero es la depresión del segmento ST mayor a 1 milímetro en 8 o más derivaciones de superficie, unida a la elevación del segmento ST en ABR o en B1, lo que me indica obstrucción del tronco de la coronaria izquierda o una isquemia grave de 3 vasos. Entonces, acá retomando la idea, cuando tenemos un electrocardiograma y no es diagnóstico, tenemos que pensar en que la exploración del paciente puede que sea muy precoz, si tiene toda la clínica, pero el electrocardiograma no es concordante, tenemos que pensar que lo estamos explorando tal vez muy precoz. Y básicamente a lo que nos vamos a remitir es a buscar las ondas T hiperagudas que preceden la elevación del segmento ST. Siguiente, por favor. Podemos ver acá entonces, ya después de haber hecho un diagnóstico inicial, vamos a iniciar con la medida fundamental para estos pacientes. El paciente primordialmente se va a presentar a urgencias con un dolor anginoso de tipo opresivo. Si recordamos el caso, es un paciente con un dolor 9/10 mayor a 20 minutos. La respuesta del dolor va a estar asociada con una hiperactivación simpática, lo que nos va a producir en el paciente un aumento de la vasoconstricción, aumento del trabajo cardíaco, lo que al final va a terminar produciendo persistencia de aumento de la isquemia. ¿Qué vamos a hacer como recomendación para el tratamiento del dolor y en este caso de la hipoxia? Pues primordialmente el tratamiento del dolor, la guía nos comenta que pueden ser opioides ajustados al peso, en este caso la morfina, pero tenemos contras en la terapia de la morfina. ¿Cuáles son? Primordialmente la morfina o su uso se asocia principalmente a una absorción más lenta, un retraso en la acción y una disminución de los efectos de los antiagregantes orales, como lo es el clopidogrel, el ticagrelor y el prasugrel. Esto principalmente en individuos que sean susceptibles. No se dan todas las ocasiones, pero pueden existir individuos que sean susceptibles, lo cual nos va a ocasionar un fracaso en la terapia coadyuvante. ¿Por qué tengo en amarillo el oxígeno por cánula y por qué lo tengo en interrogación? Básicamente porque la guía nos comenta que solamente se tiene que administrar oxígeno suplementario a los pacientes que tengan una saturación arterial de oxígeno menor a 90%. Pacientes con una saturación mayor al 90% no está indicado. Hay estudios que dicen que los pacientes pueden sufrir incluso más daño al miocardio si se les administra oxígeno de manera profiláctica. Siguiente, por favor. Bueno, acá ya entramos en una de las partes más importantes, que es la ruta de atención y la elección al tratamiento. Esta gráfica es fundamental para todos nosotros como médicos en formación o como médicos, dado que primero vamos a tener que, en el contexto van a existir 3 situaciones. La situación superior es, o la primera de ellas, es cuando el paciente o un familiar o alguien
tiene la oportunidad de avisar a los servicios de urgencias o hay alguien, como lo dije, que pueda informar en el momento de que el paciente esté presentando la sintomatología o la parada cardíaca, un desmayo súbito. Entonces, acá, ¿qué va a pasar? Los servicios de urgencia son el primer contacto médico. Como lo ven en el gráfico, tienen que interpretar el electrocardiograma en menos de 10 minutos y establecer su diagnóstico en diagnóstico de infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Entonces, si tenemos esta posibilidad, va a pasar dos cosas. Primero es que si los servicios de emergencia consideran que pueden remitir al paciente en menos de 120 minutos, óigase bien, menos de 120 minutos a un centro para realizarle una intervención coronaria percutánea primaria, se debe realizar o se debe escoger esta terapia de cateterismo como la principal elección de tratamiento. Pero si estamos, ejemplo, en los médicos que están en un rural no tienen posibilidad de acceder a una ICP o están a más de 120 minutos de algún centro, básicamente lo que va a pasar es que tienen que administrar fibrinólisis, el bolo de fibrinolíticos en menos de 10 minutos. Lo mismo, abajo vemos el primer contacto médico, el paciente puede llegar a urgencias, eh, interpretamos en menos de 10 minutos y establecemos lo mismo. Si es un centro sin ICP, pues lamentablemente, o bueno, no lamentablemente, tenemos que realizar terapia de fibrinolisis o si lo podemos remitir, lo vamos a remitir siempre y cuando sean en esas metas de tiempo, 120 minutos, es como nuestro gol estándar. Y por último, en pacientes que tengan la oportunidad de llegar a un centro con ICP, pues lo mismo, menos de 10 minutos la interpretación y vamos a pasar al paciente a una ICP en menos de 60 minutos. Entonces, básicamente acá lo que también les quiero decir es que, bueno, en los pacientes que no presenten, también puede darse el caso, una elevación del segmento ST, tenemos que realizar una evaluación minuciosa en urgencias y se le tiene que realizar ecocardiografía. El realizar la ICP en pacientes con parada cardíaca, que no tengamos o no tengamos el registro de cuántos llevan en parada cardíaca, puede ser mal pronóstico y está incluso contraindicada, dado que el paciente ya puede presentar algún grado de déficit neurológico. Como lo vemos en la gráfica de la derecha, las recomendaciones principales, ¿cuáles son? Pues primero, se recomienda la estrategia de ICP primaria para pacientes reanimados de una parada cardíaca con un electrocardiograma compatible. Segundo, que va a estar indicada la hipotermia, esto es algo un poco discutido, pero acá lo mencionan en la guía, que se indica la hipotermia terapéutica con objetivos de temperatura tras la reanimación de una parada cardíaca. Y básicamente estos son los mensajes principales. Llevarnos siempre a la casa y a nuestra práctica médica que estos tiempos, 120 minutos, interpretación en menos de 10 minutos. Siguiente, por favor. Acá podemos ver una gráfica similar. Básicamente acá estamos corriendo contra el reloj de la estrategia. Podemos acá de 0 a 10 minutos, vamos a tener que interpretar el electrocardiograma. Tenemos que discernir cuál va a ser el tiempo hasta que el paciente tenga una ICP. ¿Va a ser mayor a 120 minutos? Antes de los 10 minutos, antes de que se cumplan esos 10 minutos, tenemos que decidir, le vamos a dar fibrinólisis. Pero si decimos, estamos en un centro de ICP, vamos a mandarlo a ICP primaria. Es decir, o también en la situación en que el paciente esté a menos de 120 minutos del centro médico al que llegó a un centro médico con posibilidad de intervención coronaria percutánea, vamos a alertar y transferir a un centro con ICP. Acá ya vemos 90 minutos. A los 90 minutos tenemos que, después de administrar el bolo de fibrinolisis, en el caso de mayor a 120 minutos, tenemos que trasladar, esa es la indicación, se traslada todo paciente a un centro ya fibrinolizado, a un centro con ICP. En este caso, vamos a establecer algo bastante importante. ¿Se cumplen los criterios de reperfusión? Si se cumplen, vamos a hacer una ICP sistemática antes de las 24 horas, en el transcurso de las 2 a 24 horas. Pero si no se cumplen, antes de las 2 horas, tenemos que estar
realizando una ICP de rescate al paciente. Ustedes se preguntarán estos términos qué son. Básicamente, la ICP primaria se puede dar con balón emergente, STEN u otro dispositivo. La estrategia de ICP primaria, bueno, la ICP de rescate, perdón, se realiza lo antes posible en caso de fracaso del tratamiento fibrinolítico. La estrategia sistemática de ICP precoz, pues básicamente va a ser una coronariografía seguida de ICP de la arteria responsable del infarto, si está indicada, y va a tener lugar de 2 a 24 horas. Y pues la estrategia fármaco-invasiva va a ser una fibrinólisis combinada con ICP de rescate. Siguiente, por favor. Acá podemos observar las recomendaciones, nivel de evidencia pues es 1A, entonces el tratamiento de reperfusión va a estar indicado en todo paciente con síntomas de isquemia de duración menor a 12 horas y una elevación persistente del segmento ST. Vamos a tener que la estrategia de la ICP primaria es mucho más recomendable que la fibrinólisis siempre que la realicemos en los plazos establecidos, es decir, los 120 minutos, esa es nuestra regla de oro. Y la otra recomendación bastante importante es que si la ICP primaria no se puede realizar en los plazos, tras el diagnóstico se recomienda la fibrinólisis en las primeras 12 horas tras la aparición de los síntomas. Esto es un poco discutido, acá ya vamos a ver por qué. Estos son los tiempos a la derecha. El tiempo máximo desde el primer contacto médico hasta hacer el diagnóstico, recordemos, menos de 10 minutos. ¿Cuál va a ser la máxima demora entre el diagnóstico y la ICP primaria? 120 minutos. La máxima demora entre diagnóstico y ICP primaria en centros médicos que cuenten con esta opción tiene que ser una demora de máximo 60 minutos. La máxima demora, pues, entre el diagnóstico va a ser lo que ya les decía. Siguiente, por favor. Entonces, acá tenemos algunas estrategias, es solo por mencionarlo. La vía de acceso va a ser una vía de acceso radial. Vamos a tener, lo principal es el implante con stent y pues las terapias coadyuvantes para la ICP van a ser primordialmente una terapia de antiagregación doble que va a ser con ASA y con un inhibidor de la P2Y12. En este caso, pues básicamente la terapia de inhibición antiplaquetaria, la dosis de ASA va a ser una dosis de carga de 150 a 300 o una dosis de 75 a 250 miligramos intravenosos si la vía oral no es posible. Vamos a tener distintos inhibidores de la P2Y12 que también nos van a servir como terapia coadyuvante, que es, pues primero, podemos tener el clopidogrel, podemos tener el prasugrel o podemos tener el ticagrelor. Y pues por último también vamos a tener en cuenta que, pues no les digo las dosis para ahorrar un poco de tiempo, acá las tienen en la tablita, y pues tener en cuenta que la anticoagulación se va a realizar hasta el momento en el que el vaso se desocluya. Sí, en este caso, pues enoxaparina es como la mejor opción. Siguiente, por favor. Acá podemos ver lo mismo, la, las recomendaciones de tiempo, acá la recomendación de tiempo hasta las 12 horas, la ICP primaria, lo que ya habíamos hablado, y pues básicamente lo que ya les comenté. Siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos los niveles de evidencia, entonces, cuando de fibrinólisis, en el caso de que vayamos a hacer al paciente fibrinólisis. Entonces, cuando la fibrinólisis sea la estrategia de reperfusión, se va a recomendar iniciar el tratamiento lo antes posible, preferiblemente en un contexto prehospitalario. También se va a recomendar la administración de un fármaco específico de la fibrina, que puede ser el tenecteplase, el alteplase o el reteplase. Y pues con respecto a las recomendaciones de tratamiento antiagregante, ya sabemos, antiagregación lo vamos a hacer con ASA o con algún inhibidor de la P2Y12. Vamos a hacer tratamiento anticoagulante. Se recomienda la anticoagulación para los pacientes tratados con fibrinólisis hasta la revascularización, si tiene lugar. Y pues básicamente estas recomendaciones 1A son básicamente de traslado, que es para todos los pacientes, está indicado un traslado a un centro con capacidad de ICP. Es la recomendación más importante, no me voy a detener ahí, ya la tenemos en la guía y está acá en la presentación. Siguiente.
Entonces, acá vamos a hablar un poco de las dosis. Ya sabemos cuáles son más o menos las dosis de ASA y clopidogrel o alguno de los inhibidores de la P2Y12, pero vamos a hablar específicamente de lo que es el tratamiento fibrinolítico. En este caso vamos a recurrir al tenecteplase. eh, Vamos a decir que es un poco más seguro, va a tener menor incidencia de hemorragia y su dosis, para recordarlo, va a estar ajustada al peso. Es decir, pacientes con un peso de menos de 60 kilogramos van a tener 30 miligramos, pacientes de entre 60 y 70 kilogramos 35, pacientes entre 70 y 80 kilogramos 40 miligramos va a ser el bolo, entre 80 y 90 va a ser 45 miligramos y pacientes con un peso mayor a 90 van a tener que administrarse un bolo de 50. Se recomienda también que en pacientes mayores de 75 años se reduzca la mitad la dosis. Acá ya lo habíamos visto, entonces la terapia de fibrinólisis va a contar de esas 4 herramientas. Una terapia de antiagregación doble, la terapia fibrinolítica con el tenecteplase y la terapia o el tratamiento anticoagulante combinado que va a ser con enoxaparina. Una recomendación, ¿cuál es? Básicamente que la enoxaparina se tiene que ajustar la dosis cuando exista enfermedad renal crónica, grado 4, a 1 miligramo kilogramo una vez al día. Siguiente, por favor. Entonces, acá hablando un poco más de lo que ya y profundizando, cuáles van a ser los criterios del éxito de reperfusión en nuestros pacientes y que nos van a indicar que de verdad hicimos las cosas bien o que los medicamentos funcionaron. Son 3. Los criterios clínicos, electrocardiográficos y de biomarcadores. Los criterios clínicos van a ser, primero, no el atenuamiento de los síntomas, tiene que ser la desaparición de los síntomas, tiene que existir, también puede existir la aparición del reflejo cardioinhibitorio o de Bessel-Harish, que me puede dar bradicardia, vasodilatación e hipotensión. Los criterios electrocardiográficos, tiene que existir una disminución del supradesnivel del ST mayor al 50% en los primeros 90 minutos, tiene que haber una inversión de las ondas T en las primeras 24 horas, cambios en el QRS y que existan arritmias de reperfusión. En este caso, pues la más común es del ritmo idoventricular acelerado. Y con respecto a los biomarcadores, que haya un pico de CK en menos de 12 horas. Siguiente. Acá podemos observar un poco más sobre la comparación de los fibrinolíticos. Ya sabemos que la terapia que vamos a usar es el tenecteplase. Pues ya sabemos que es una dosis única ajustada a peso. Es muy específico con la fibrina y básicamente va a tener una permeabilidad o un flujo TIMI de entre 2 o 3 o entre el 85%. Básicamente esto es lo que nos interesa en comparación con los otros medicamentos. Siguiente. Bueno, acá contarles un poco por qué escogimos o por qué vamos a escoger, basados en evidencia científica, lo que es el tenecteplase. Esto se dio, acá lo que les queremos mostrar es el estudio ASCEND-2 que se realizó en 1999 en cabeza del profesor Van der Werf, y principalmente lo que basa este estudio es en la comparación entre la administración de un bolo rápido y único de tenecteplase versus lo que es la infusión de alteplase con una terapia continua. ¿Qué demostró este estudio? Básicamente que el uso de tenecteplase disminuye el riesgo de sangrado y también disminuye el uso de unidades de glóbulos rojos para una transfusión, es decir, es un medicamento más seguro, no por mucho, pero es un poco más seguro que el alteplase o los otros medicamentos. Siguiente, por favor. Entonces, algo que tenemos que tener muy en cuenta y quiero que lo memoricen es las contraindicaciones para la fibrinolisis. Vamos a tener contraindicaciones absolutas o relativas. Las absolutas van a ser un paciente con hemorragia intracraneal previa o una ACV de origen desconocido en cualquier momento, que el paciente tenga una ACV o haya tenido un ACV isquémico en los 6 meses precedentes al evento coronario, que haya un daño del sistema nervioso central, existan neoplasias o malformaciones arteriovenosas, que el paciente sea un paciente traumatizado, que tenga lesiones craneales importantes, que tengan hemorragias gastrointestinales en el último mes, que los pacientes presenten trastornos hemorrágicos, disecciones aórticas o punciones no compresibles en las últimas 24 horas, es decir, biopsias. Estas son contraindicaciones absolutas para dar fibrinolisis. Nos podemos arriesgar
con estos pacientes a una gran tasa de mortalidad. Y las contraindicaciones relativas básicamente es que el paciente haya tenido un ACV isquémico o un accidente isquémico transitorio en los últimos 6 meses, tratamiento anticoagulante oral, que sea gestante, que tenga hipertensión refractaria, enfermedad hepática, endocarditis, úlcera péptica activa o que haya tenido reanimación prolongada. Siguiente, por favor. Ahora, vamos a decir muy rápido esto, son órdenes médicas que todos conocemos. Entonces, primordialmente, que le decimos al paciente, cambie el estilo de vida, abandone el tabaco, tenga una dieta balanceada, libre de alcohol, llevemos al paciente a rehabilitación cardíaca mediante ejercicio progresivo. También tenemos que controlar presión arterial, vamos a manejar metas menores a 140-90 milímetros de mercurio en pacientes con tratamiento antihipertensivo y que sean pacientes ya muy añosos, y en pacientes un poco más jóvenes tenemos que ser mucho más estrictos y llevarlo a metas de menos de 120 milímetros de mercurio. Para el tratamiento antitrombótico, básicamente pues es una prevención a largo plazo, tenemos que dar dosis bajas de ASA, y en pacientes con intolerancia a ASA se puede recibir monoterapia de clopidogrel. El uso de beta bloqueadores, pues básicamente en pacientes que son llevados a fibrinólisis, el uso de un beta bloqueador intravenoso precozmente me va a reducir la incidencia de arritmias ventriculares. Además, se comprobó en el estudio Metocard CNIC que la administración muy precoz de metoprolol intravenoso 15 miligramos en el momento del diagnóstico, siempre y cuando el paciente no tuviera signos de insuficiencia cardíaca y tuviera una presión arterial sistólica mayor a 120 milímetros de mercurio, se asoció con una reducción del tamaño del infarto. Siguiente. Entonces, el uso de estatinas es recomendado su inicio precoz. Durante el ingreso debe administrarse en altas dosis y el objetivo del tratamiento es llegar a menos de 70 miligramos decilitro de la LDL, y pues en el caso de que exista intolerancia vamos a recurrir a el ezetimiba. Los nitratos, como ya lo mencioné, son útiles solamente para el control de los síntomas de angina residual. Para usar bloqueadores de canales de calcio, pues básicamente su uso en la fase aguda no está indicado, en especial el nifedipino, por mostrar una mayor mortalidad, pero cuando los pacientes tienen contraindicado el tratamiento con beta bloqueador y no presenten insuficiencia cardíaca o disfunción ventricular izquierda, su uso es una alternativa terapéutica. Los ya conocidos IECAS o ARA2, pues básicamente son muy recomendados en pacientes que van a quedar con una FEBI menor al 40% o con insuficiencia cardíaca en fase temprana, pues va a producir una pequeña reducción en la mortalidad a los 30 días y se recomienda en pacientes con disfunción sistólica. Si el paciente tiene intolerancia al IECA, lo cambiamos por una ARA2, pero recordar algo muy importante, nunca usar concomitante el tratamiento de estos dos por el riesgo de hipercalemia. Y básicamente los ARM son indicados en pacientes también con una FEBI del 40 y pues reducen morbimortalidad. Siguiente. Acá esto es un poco más de lo mismo, recomendaciones sobre el uso, no nos vamos a detener acá. Siguiente, por favor. Ahora acá sí nos vamos a detener un poco y es en la estratificación del riesgo de mortalidad. Entonces, básicamente vamos a tener este estudio, un estudio muy importante, que es donde se instauró el TIMI, el score de riesgo TIMI. Entonces, este score de riesgo es usado para la estratificación y predicción de riesgo de mortalidad de los pacientes que han sufrido un infarto de miocardio con elevación del ST y han sido llevados a fibrinólisis. Cabe resaltar que este estudio este score se deriva del estudio InTime 2, en el que participaron 14.114 personas como muestreo, y pues que este score tiene mayor utilidad clínicamente. Bueno, los pacientes que no tienen reperfusión van a presentar una mayor mortalidad, pero también se observa que entre más puntaje TIMI, así el paciente esté reperfundido, su mortalidad será alta, lo que vemos en la gráfica derecha. Los pacientes con un mayor score TIMI, mayor a 8, van a tener un mayor riesgo de mortalidad, así estén reperfundidos. Acá a la izquierda podemos ver básicamente los criterios. Para esto existen calculadoras que todas las podemos tener a la mano, no me voy a detener en eso. Siguiente. Ahora, ¿qué otro score vamos a usar? Vamos a utilizar primordialmente el GRACE.
Entonces va a ser utilizado como un predictor de mortalidad intrahospitalaria de pacientes con síndrome coronario. Y pues básicamente estas son las variables: la edad, frecuencia cardíaca, la presión arterial sistólica, la clase de Killick-Kimball, el paro cardíaco, desviaciones del segmento ST, la creatinina sérica, el estado inicial de los biomarcadores. Entonces, ¿cuál es la interpretación que nos dan en este artículo, en esta referencia? Básicamente es que en pacientes, acá nos vamos a meter un poco en el síndrome coronario sin elevación, y es que van a tener un bajo riesgo de mortalidad pacientes que tengan un puntaje menor a 108, riesgo intermedio de 109 a 140 y un alto riesgo mayor a 141. Pero según esta referencia, en pacientes con elevación, que es el tema que nos compete, van a tener un riesgo bajo de mortalidad intrahospitalaria cuando tiene un puntaje menor a 125, un riesgo intermedio cuando va de 126 a 154 y un riesgo alto mayor a 155. Siguiente, por favor. Y ya para terminar, vamos a abarcar un poco, es algo muy rápido porque sería una charla muy extensa, las complicaciones que conlleva el haber tenido un infarto agudo de miocardio. Entonces, básicamente se basan en tres pilares: necrosis tisular, inestabilidad eléctrica y disminución en la contractilidad. La disminución en la contractilidad nos va a generar un ciclo. ¿Cuál es? Paciente hipotenso, va a seguir disminuyendo la presión de perfusión coronaria, vamos a presentar más isquemia y el paciente va a entrar en shock. O también la disminución de la contractilidad va a ocasionar la presencia de trombos intraventriculares, lo cual nos ocasionaría en el paciente embolias a un futuro. Ahora, en el eje central vamos a tener una inestabilidad eléctrica. Los pacientes van a presentar un complejo número de arritmias que no las vamos a mencionar porque ya sería muy extenso, que potencialmente pueden ser mortales. Y pues en lo último es que los pacientes que presentan o ya tienen su necrosis tisular eh, muy establecida, pues vamos a tener que puede presentarse una complicación de las más graves que hay, la isquemia de los músculos papilares, lo cual me va a producir una insuficiencia mitral que va a conllevar a insuficiencia cardíaca congestiva, así como también conlleva insuficiencia cardíaca la disminución en la contractilidad. También podemos tener una perforación del tabique interventricular y ruptura de la pared libre del ventrículo. Acá cabe mencionar que fruto de la necrosis tisular podemos tener una inflamación pericárdica que nos va a llevar a taponamiento cardíaco y lo que es conocido como síndrome de Dressler. Estas son las complicaciones, podríamos decirlo, más frecuentes, no son todas, pero son algo para que se lleven una vista a grandes rasgos. Siguiente. Y pues ahora sí, pues vamos a resolver el caso con toda la información que tenemos. Entonces, para el caso, pues lo vamos a volver a leer y vamos a pedirle ayuda a alguna persona del público que nos quiera interpretar el electro. Entonces, les recuerdo, es un paciente masculino, 55 años, dolor torácico, retroesternal opresivo, 1 hora de evolución, acude inmediatamente a urgencias. El Alicia, básicamente ya 1 hora de angina, el dolor es en la región precordial, una intensidad 9 de 10, de carácter opresivo difuso, irradiado a la mandíbula, no se da al reposo, incrementa con el esfuerzo y tiene disnea asociada. Los signos vitales de este paciente son 86-60 de presión arterial, una frecuencia cardíaca de 42 latidos por minuto y una saturación arterial de 84%, eh, y un peso de 74 kilogramos. Con base a estos datos y a lo establecido en la charla, ¿qué participante quiere aventurarse a interpretar o a leer este electrocardiograma?
Están tímidos. ¿Alguien quiere dar alguna opinión del electrocardiograma? Mientras terminan de analizarlo, les voy a aclarar un par de cositas de lo que mencionaron en la charla. Bueno, en cuanto a los tiempos de intervención y demás se mencionaron y creo que ya lo tienen claro, una sola cosa, el paciente en paro, en parada cardiorrespiratoria, solo tiene emergencia para ingreso a arteriografía coronaria cuando se puede documentar que hay elevación del ST, ya sea antes del paro o al momento de recuperar la circulación espontánea. Si el paciente no para, digamos, o no se documenta esto, no hay emergencia para arteriografía. No sé si me hago entender, o sea, el paciente que para en actividad eléctrica sin pulso, el paciente que para en asistolia o que se recupera y no hay supra en el electro posterior, en ese paciente no hay emergencia para llevarlo a cateterismo porque se ha documentado que la presencia de oclusión de las arterias coronarias relacionada al evento es muy baja, la incidencia es muy baja. Entonces, en ese paciente, pues no hay afán. Por lo menos, o sea, no hay afán para ese tipo de procedimiento. Lo otro es, se menciona el uso del metoprolol endovenoso. El metoprolol endovenoso no se usa. Aunque ha tenido disminución en el tamaño del infarto, incrementa o tiene mayor riesgo de mortalidad por desarrollo de inestabilidad en el paciente. Particularmente pacientes que al momento de la presentación se encuentren taquicárdicos, hipotensos y mayores de 75 años. Si ustedes los betabloquean, el paciente está tratando de defender, lo pueden inestabilizar más y lo que van a hacer es que van a incrementar la mortalidad de ese paciente. Entonces, sí los invito a que revisen los lineamientos del uso de betabloqueo porque hubo un tiempo que estuvo en boga lo del betabloqueante endovenoso, pero eso ya no es una buena práctica, ya no es una buena práctica hacer eso. ¿Listo? Bueno, creo que por ahora no me acuerdo de nada más para mencionarles. ¿Alguien que quiera leer el electrocardiograma? Chicos, ¿alguna persona? ¿Se lo leo yo? Pues, doctor, tal parece que nuestros participantes están un poco tímidos, entonces le agradecería si... Bueno, miren, entonces vengan y les interpreto rápido. Ven ustedes, hay un trazo de 12 derivaciones con un dedo largo en la parte inferior. Digamos que la lectura del electrocardiograma, como siempre se les ha enseñado, pues debe ser ordenada, pero para fines de avanzar rápidamente. Entonces, lo que más nos llama la atención es que hay presencia de una elevación del ST que compromete la pared inferior. Y si ustedes se dan cuenta, hay un infradesnivel, además en B1 y B2, con una onda de necrosis en ese punto, muy probablemente corresponda a un supra que es infero-posterior, ¿sí? Recuerden que B1 y B2 en este punto es el espejo de la pared posterior, entonces seguramente hay supra en la pared posterior también y en la pared inferior, y adicionalmente el paciente se encuentra bradicárdico con disociación auriculoventricular. Si ustedes se dan cuenta, hay casi que 3 ondas P por cada QRS y un bloqueo auriculoventricular completo. Esta es una complicación incluso esperada, especialmente en los pacientes con compromiso de la pared inferior. Y si ustedes recuerdan lo que vieron por ahí cuando Kimberly les habló del electro y que identificar la arteria culpable, entonces ven ustedes que hay un supra en la pared inferior, que el supra es mayor en D3 que en D2. Bueno, realmente están casi que iguales, pero si uno es estricto hay como 2 cuadritos de más en D3 que en D2. Con los cambios en B1 y B2, este es un compromiso proximal de la arteria coronaria derecha, y adicionalmente la primera ramita que sale de la coronaria derecha es la arteria del nodo sinusal, y de allí también hay irrigación para el nodo AB. Entonces eso nos puede explicar también que tenga el bloqueo completo auriculoventricular, probablemente producto de la misma isquemia. ¿Listo? Esos son como los cambios principales de ese electrocardiograma. Es un supra inferoposterior. Se les ha mencionado que en este tipo de infartos ustedes deben hacer unas derivadas derechas y lo que van a ver específicamente es B4R, específicamente B4R, y lo deben hacer específicamente durante el evento del dolor, no 24 horas después ni nada de eso porque ya no sirve.
lo que van a buscar es un supra en B3 y B4R, específicamente B4R. En este caso, pues no quedó muy bonito, pero parece que sí hay ahí como un compromiso por supradesnivel también, lo que significa que hay extensión eléctrica al ventrículo derecho. Y hago énfasis en eléctrica porque no todas las extensiones eléctricas se correlacionan con una extensión mecánica, es decir, aunque eléctricamente el ventrículo derecho pueda estar afectado, puede que cuando miremos con el ecocardiograma no tenga compromiso mecánico del ventrículo derecho. Clínicamente, ¿cómo saberlo? Son pacientes que están fríos, hipoperfundidos, edematizados, con distensión abdominal en choque, pero con los pulmones limpios. ¿Listo? Esos pacientes tienen los pulmones limpios. Entonces ahí ya saben ustedes que el ventrículo derecho puede estar dañado. Aquí hay otra cosa y es que el compromiso de la pared inferior puede dañar también el músculo papilar posterior. Se puede ver afectado, se puede ver dañado y estar desarrollando algo de insuficiencia mitral aguda, que eso sí los pondría con un edema pulmonar agudo. ¿Listo? Entonces, como para que lo tengan presente. Adicionalmente a este tipo de pacientes no se les debe poner nitratos. Recuerden que si sospechan que el ventrículo derecho está afectado, no, idealmente no le pongan nitratos. Y si les quieren poner, o sea, si alguien se anima a hacerlo, tienen que ser pacientes con presiones sistólicas por encima de 120 y que estén, digamos, que más o menos estables si es que les quieren poner para algo del dolor, pero yo personalmente les recomiendo que no hagan eso. Y si son hombres, pregúntenles siempre si han tenido consumo de sildenafil, tadalafilo o se me escapó ahorita el otro medicamento, se me voló. Recuerden que estos medicamentos son una contraindicación absoluta al uso de nitratos. Bueno, porque si el paciente ha consumido eso, le ponen nitratos, prácticamente podemos terminar de matarlo porque hace una vasoplegia bastante difícil de tratar. Hay otro de los filos que se me escapa el nombre ahorita, que hay que tenerle incluso mucha atención porque ese dura casi que 48 horas de vida media, entonces ese es claro que en Colombia no se vende tan comúnmente, pero se me escapa ahorita el nombre. Bueno, luego les digo. No sé qué más, si tienen dudas, preguntas, que siguen, muchachos. Muchas gracias, doctor. Entonces, ya por cuestión de tiempo, vamos a pasar directamente pues, al final de la charla. Teníamos unas preguntas respecto al caso, pero las vamos a saltar. Queremos agradecer al doctor Vázquez por habernos acompañado el día de hoy en esta charla, nuevamente a los expositores. Les recordamos que desde este momento pueden poner las preguntas en el chat o pueden abrir sus micrófonos para hacer las preguntas. Igualmente en el chat queda el link de asistencia del día de hoy. Si tienen alguna duda en cuanto al caso, al electro, a lo que les mencionaron, pues bienvenidos. Yo les ayudo a aclarar las dudas que tengan. Los felicito por la presentación, una presentación muy completa, bastante útil para ustedes. Espero que hubiesen aprendido bastante. El tema es un poquito extenso, es largo por supuesto, pero abarcaron como muy bien todos los aspectos de lo que se quería hablar. Entonces a los dos expositores mis felicitaciones y no sé, muchachos, si tienen alguna pregunta, me imagino que deben estar cansados, pero pues si les quedó alguna dudita práctica o algo, adelante. Bueno, aquí pregunta Nicolás respecto a la hipotensión y bradicardia por la reperfusión. En este, si ustedes recuerdan, se mencionó un poco el reflejo de Bessel-Harish. Ese es un reflejo que es bastante sintomático. El paciente se les pone frío, sudoroso, diaforético, con náuseas, con vómito, y esto genera, digamos que bastantes síntomas que sí, digamos que la idea es darle un tratamiento sintomático a esos reflejos. La respuesta, Nicolás, es sí. Si el paciente se te pone hipotenso y sintomático, pues inicialmente cargas cortas de volumen, de 200, no más de 300 cc. Si hay necesidad de ponerle un poquito de soporte vasopresor, se le pone. Digamos que eso deben tener en cuenta. A veces se ponen con náuseas y vómito, ahí sí les digo que tengan cuidado
con la metoclopramida, porque recuerden que afecta el QT y recuerden que la isquemia prolonga el QT, entonces ahí sí tengan cuidado con el tratamiento, por ejemplo, de los antieméticos y demás. En ese punto sí sean un poquito precavidos, pero en cuanto a la hipotensión y eso, sí tratar de soportarlos mientras se termina de recuperar el paciente. Acá me preguntan la contraindicación con fibrinolisis. Sí, realmente la contraindicación de fibrinolisis en cuanto a anticoagulación, independiente del medicamento anticoagulante que esté empleando el paciente, pues definitivamente ahí tenemos contraindicada la terapia. Este tipo de pacientes, pues idealmente sería ideal llevarlos a terapia de reperfusión por intervención coronaria primaria, independiente del tipo de anticoagulante que se tenga. Listo, este nos abarca todo, es warfarina, dabigatran, apixaban, rivaroxaban. Definitivamente no es una buena idea en estos pacientes. ¿Listo? Hay una cosa que sí deben tener en cuenta, ahorita que me preguntan en cuanto a la anticoagulación, esto aplica tanto para los supra como sin supra. El paciente que viene anticoagulado y presenta un síndrome coronario en cuanto al tratamiento anticoagulante, el que viene con warfarina y su INR es mayor a 2.5, no le vayan a poner, por favor, heparinas, ¿listo? En cambio, en los pacientes que vienen recibiendo los otros anticoagulantes blanco específico, las guías nos mencionan que ellos sí se debe administrar la heparina a mitad de la dosis. ¿Listo? Le ponen dosis de heparina a mitad de la dosis. En la guía nueva, la que es para infarto sin elevación del ST, es un poco preferible el uso de heparina sobre la enoxaparina. El estudio que le dio luz a la enoxaparina fue un estudio de no inferioridad y en ese entonces no existía el clopidogrel, solo se ponía ASA y anticoagulantes, lo que significa que la enoxaparina es no inferior, sin embargo no es superior, y una de las ventajas de la heparina es que de la heparina no fraccionada, que si se le va a uno la mano la puede revertir. Entonces yo sí les recomiendo, y esto es algo más personal, digamos es mi opinión personal, traten de ponerle a estos pacientes con infarto más heparina, ya sea con carga e infusión para mantenerlos a PTT terapéutico, más que la enoxaparina. Vuelvo y les digo, eso ya es algo personal. Si a ustedes les gustan los esquemas de enoxaparina, esos están escritos y también son válidos. ¿Listo? Eso sí, no mezclen de una para la otra porque incrementan el riesgo de sangrado. Particularmente si brincan de enoxa a heparina no fraccionada, les incrementa el riesgo de sangrado. Entonces, por favor, no las mezclen. En el caso es, ahora sí me perdí, perdón que ustedes pusieron muchas preguntas. Angie Lorena, si estamos frente a un ritmo de marcapaso en un EKG, ¿qué criterios deben ¿para qué? Para hacer considerar infarto, los criterios de Esgarbosa. Bueno, en los pacientes que tienen marcapaso, bien saben ustedes que morfológicamente lo que se ve es un bloqueo de rama izquierda, ¿cierto? Cuando el marcapaso está estimulando. En ese caso, pues digamos que sí pueden aplicar los criterios de Esgarbosa si ustedes quieren. Igual estos pacientes digamos que tienden a presentar como los cambios en el ST y la sintomatología ayuda mucho a las caracterizaciones clínicas, pero sí puedes usar los criterios, ya que básicamente si ustedes miran el fondo del criterio de Esgarbosa es ir a buscar la acentuación. Ustedes saben que, mejor dicho, vamos a partir un poquito de lo básico. Ustedes saben que, como dice el doctor Duque, todo trastorno en la despolarización produce un trastorno en la repolarización. Eso significa que en presencia de bloqueos y demás, la repolarización siempre está alterada. Entonces, cuando nosotros aplicamos los criterios, lo que uno trata de ir a buscar es a evaluar un poco la acentuación o la mayor marcación del trastorno en la repolarización, ya sea por un ST concordante o un marcado ST discordante, porque ustedes saben que para el discordante tiene que ser mucho más brusco el cambio. Entonces, para la respuesta de Angie, sí le pueden servir esos criterios para poder evaluar si el paciente tiene infarto o no. Si la ICP es poco plausible, aplicar un antídoto al anticoagulante no podría ser una opción.
Digamos que si tú tienes un antídoto para el anticoagulante, seguramente estás en un hospital que tiene un laboratorio de hemodinamia. O sea, digamos que no, pues, o sea, uno lo pudiese pensar así, pero vuelvo y te digo, o sea, si tú tienes a la mano, digamos que el antídoto para el dabigatrano, el antídoto para los sabanes o incluso plasma fresco, muy seguramente hay un laboratorio de hemodinamia. Entonces, pacientes siempre idealmente deben ir al laboratorio de hemodinamia, además que a veces aplicar antídotos y demás puede producir desórdenes más marcados en los procesos de coagulación y exacerbar los fenómenos de trombosis que puedan estar activos en ese momento. Entonces, digamos que ahí sí, pues, la idea, pues, obviamente es hacer intervención primaria. En el caso expuesto, ¿el uso de un marcapaso transcutáneo afecta la terapia de reperfusión? No, no la afecta. Por ejemplo, en este caso, con los signos vitales, era un paciente que estaba hipotenso, que muy probablemente iba a progresar en estabilidad. Aquí incluso lo que uno tiene que hacer es ponerle un marcapaso transcutáneo como un puente a ponerle rápidamente un marcapaso transvenoso. Si el hemodinamista llega primero, el hemodinamista le deja a uno puesto usualmente el marcapaso transvenoso cuando hace el procedimiento. Pero lo que debe hacer uno, ustedes ponen los parches, empiezan a estimular con los parches, y si tienen la posibilidad, si hay un emergenciólogo, un internista, un cardiólogo, que les pase rápidamente un transcutáneo, pues porque obviamente, un transvenoso, perdón, porque obviamente los parches transcutáneos, eso quema y duele, el paciente le duele el estímulo, y más si son gorditos, que toca incrementarles el amperaje para que capten, pues no va a ser chévere, no les va a gustar estar ahí brincando mientras, ¿listo? Duración del manejo con betabloqueadores posterior al infarto. La duración del manejo con betabloqueadores depende de la fracción de eyección posterior al infarto. Es decir, hay estudios que indican que posteriormente a eventos coronarios agudos con reperfusión o revascularización completa, en quienes queden con función sistólica ventricular preservada, no habría indicación del uso de betabloqueadores. Si los pacientes tienen disfunción sistólica, fracciones de eyección por debajo del 40% o fracciones reducidas, sí tendrían indicación del uso de betabloqueador como parte de la estrategia del tratamiento de lo que sería una falla cardíaca con fracción de eyección reducida, ¿de acuerdo? En quienes no tienen falla cardíaca ni disfunción diastólica, ¿listo? O sea que la diástole es normal y la sístole es normal y se revascularizaron completos, uno incluso podría obviar el tratamiento betabloqueador, ya que ha demostrado no tener ningún impacto en este tipo de pacientes. Si el uso de betabloqueadores vía oral y endovenosa está contraindicado en pacientes inestables o con hipotensión por riesgo de shock cardiogénico, también está para pacientes estables. Entonces, miren, el uso de betabloqueantes después del infarto se debe basar en 3 parámetros principales. Si el paciente tiene más de 75 años, más de 120 latidos por minuto y menos de 120 milímetros de mercurio de la presión sistólica, con dos de esos tres, idealmente no le pongan betabloqueador de una vez, ¿de acuerdo? O sea, idealmente no lo pongan. Ustedes lo que hacen es esperar por lo menos 24 horas hasta que el paciente se estabilice. Porque si el paciente está taquicárdico e hipotenso y más es un viejito, lo que se está es defendiendo, y si ustedes quitan la defensa que le está haciendo digamos que al inminente choque, se les va a terminar de choquear, pues, y ahí sí se van a meter en problemas, el paciente no va a estar bien, ¿sí? En cuanto al inicio y la titulación, idealmente uno espera más o menos 24 a 36 horas para dar el inicio a bajas dosis, ya conociendo la función sistólica, ya sabiendo idealmente que se revascularizó, ahí pueden dar el inicio a los betabloqueadores. Ustedes saben que en el contexto de la isquemia pueden haber arritmias. El principal tratamiento es la revascularización. Las extrasístoles ventriculares no son indicación para tratamiento antiarrítmico. El antiarrítmico de elección es la miodarona en caso de presentar arritmias ventriculares. Y en segunda mano la lidocaína. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente, no son betabloqueantes. Ahora, si el paciente está estable, el paciente que tiene presión sistólica buena, que no está taquicárdico y que no tiene signos de falla cardíaca, en él pueden iniciar el betabloqueador de una vez, incluso desde el ingreso, pero pues ustedes lo ven, es un paciente, por ejemplo, menor de 75 años, que tiene, qué sé yo,
80 de frecuencia cardíaca, que tiene 140 de presión sistólica, le pueden iniciarla, y que no tiene signos de falla, le pueden iniciar la articulación del beta bloqueo de una vez a bajas dosis y van subiendo. ¿En la qué? Dice, en el caso de terapia antiagregante plaquetaria dual, me imagino que es esa sigla, en la nueva guía mencionan que el inhibidor de PDO-12 que sea de elección para la terapia doble debe ser posterior a la angiografía. Entonces, para el caso del síndrome coronario, entonces mira, las nuevas guías pusieron en primera opción el prasugrel. Lo primero que les quiero decir es que el prasugrel no lo pueden usar bajo ningún motivo sin conocer la anatomía coronaria. O sea, el prasugrel siempre se va después de que le han hecho arteriografía al paciente. Antes no pueden usar prasugrel antes de conocer la anatomía coronaria. Las guías nuevas de infarto sin elevación del ST eliminan o desaconsejan la premedicación con los inhibidores P2Y12 antes del estudio coronario. Eso es para los infartos sin elevación del ST. Para los infartos con elevación del ST, ¿qué sucede? Si ustedes si ustedes se van por la estrategia de reperfusión con ICP antes de 120 minutos, eventualmente el tiempo es tan corto y ustedes saben que, por ejemplo, ticagrelol no lo suelen dar de carga inicial, ¿cierto? Prasugrel no lo vamos a usar sin tener la información de la anatomía coronaria. ¿Cuál sería el medicamento que usarían? Clopidogrel. El clopidogrel inicia a actuar más o menos después de 4 horas. Entonces, si ustedes se van por el paciente, o sea, si ustedes se van por terapia de reperfusión, intervención coronaria primaria, digamos que no, o sea, la lógica nos indica que no haya afán si le dan los 300 antes y después si le dan los 600 antes y después los completan, porque usualmente el hemodinamista llega tan rápido que el paciente entra procedimiento y después de que se le ponga todo ya lo puede cargar uno incluso con prasugrel si quiere. Eso no significa, con esto que les estoy diciendo, no significa o sea, mejor dicho, les voy a reorganizar la respuesta. A la pregunta de Valentina es, en los pacientes con elevación del ST no aplica lo mismo de que la premedicación no se aconseja. O sea, la respuesta es, esos pacientes sí deben ir premedicados con ASA y clopidogrel. Ahora, si ustedes le ponen la lógica a eso, el clopi inicia a actuar en 4 horas y la intervención debe ser en 120 minutos. O sea, en teoría, si uno sigue los tiempos, uno pudiese aguantarse, llevar al paciente a intervención y después lo carga con prasu, que sería como lo ideal. Porque pues digamos que el clopi no va a empezar a actuar antes. Y lo otro es que si ustedes no están seguros del diagnóstico, tengan mucho cuidado para que no le vayan a dar una carga de clopidogrel a una disección aórtica, por ejemplo, porque ese sí se va para cirugía, y cuando entra a hacer las de cirugía 4 horas después se le desangra al cirujano por el efecto del clopidogrel. Entonces tengan cuidado con eso. ¿Listo? Pero digamos, Valentina, que de manera genérica y práctica a todos con elevación del ST, pues deberían recibir la doble antiagregación. En ellos sí no se desaconsejó la premedicación, o por lo menos pues no ha salido guía nueva, no se ha dicho nada al respecto. Pero vuelvo y te digo, si el paciente va a ser llevado a ICP antes de 120 minutos, puedes perfectamente esperarlo a que entre a ICP y salga, y con eso ya tú sabes cómo le fue, e incluso si le pones o no la carga de prasu, que vuelvo y les recalco, es muy importante, no pueden usar prasugrel si no conocen anatomía coronaria. O sea, antes del cateterismo jamás prasugrel, después del cateterismo sí lo pueden poner. ¿Listo? Bueno, no, creo que ya no hay más preguntas, ya son casi las 9. Doctor, muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto. Ustedes, bueno, algunos, Kimberly y demás, tienen mi contacto. Yo, pues, como saben, estuve y fui formado por allá en la Universidad Militar, y particularmente soy afecto a colaborarles en lo que necesiten. El punto es básicamente que si tienen más preguntas o quieren artículos o necesitan algo, siéntanse libres de buscar mi número o mi correo y me pueden escribir, y en la medida que pueda yo les ayudo. Listo, entonces por si de pronto quedaron con más dudas y ahorita ya no quieren más por el cansancio, pues más adelante siéntanse libres de escribirme o ponerme un mensaje o lo que sea, con mucho gusto yo les respondo. ¿Listo? Muchas gracias, doctor. Bueno, que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias también a todos los asistentes por haber estado en la charla del día de hoy.
Así damos por finalizada nuestra tercera charla del módulo de cardiología. Que tengan buena noche. Bueno, muchachos, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Que estén muy bien.